Hola jóvenes, continuando con la explicación. En este momento les voy a explicar el contenido 4.1.2, otra forma para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono haciendo uso de triángulo. Anteriormente les había explicado mediante una fórmula que solamente se iba a sustituir, ¿verdad?, los valores. En este caso lo vamos a hacer mediante triángulos para que ustedes observen que siempre da el mismo resultado. En este caso les voy a explicar el ejemplo de la página 86. Revisan los otros dos ejemplos que están anteriormente porque es otra manera de poder obtener los triángulos de un polígono. En este caso, en el ejemplo 86 nos dice ubicando un punto cualquiera de un lado del polígono y desde ahí trazamos segmentos hacia los vértices no adyacentes. En este caso, ponemos un punto de un lado de mi polígono, el punto medio, significa que la mitad del lado, ¿verdad? La mitad del lado, coloco el punto y luego trazo segmentos a los vértices no adyacentes. ¿Qué significa no adyacentes? Que no puedo trazar un segmento para acá, para este vértice de acá, porque si ustedes observan queda en la misma línea. Ahora bien, no adyacentes significa que cada uno de ellos es un vértice, ¿verdad? Y vamos a trazar segmentos. Trazamos para acá, luego trazo aquí, trazamos el otro vértice y trazamos el otro vértice. Si ustedes observan detenidamente, cada parte se nos forma un triángulo. Observen acá hay un triángulo, observen este otro triángulo, este otro forma otro triángulo, este forma otro triángulo y forma otro triángulo. ¿Estamos? En sí, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180, entonces sería los 180 grados por ¿cuántos triángulos son? ¿Por cuántos triángulos? 1, 2, 3, 4 y 5. Por 5 triángulos. Ajá. Pero algo muy importante que le debo de restar el ángulo llano. ¿Y cuál es ese ángulo llano? El ángulo llano sabemos que es de 180 grados. Que se forma del punto utilizado. ¿Cuál es el punto utilizado? Si ustedes observan, aquí utilicé un punto, el punto medio. Y el ángulo se me forma acá. Vean, este es un ángulo llano y el ángulo llano es de 180 grados. Significa que le debo de restar estos ángulos. Y el total de estos ángulos es de 180, ¿verdad? Porque si ustedes observan, se me hace un ángulo llano. Entonces, le voy a restar los 180. Significa que le estoy restando los ángulos de acá. Ahora bien, si hago la multiplicación de 180 por 5 es 900. 900 grados menos los 180 grados, esto va a ser igual a 720 grados. Ahora bien, significa que la suma de los ángulos internos de este polígono es de 720 grados. Ahora bien, para comprobarlo yo lo puedo hacer mediante la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La suma de los ángulos internos de un polígono va a ser igual ¿a quién? A 180 grados factor de n menos 2. ¿Qué significaba n? El número de lados. Si no se recuerdan, en la página 84 les expliqué esa fórmula. Ahora bien, n significa el número de lados. Entonces, la sumatoria
de los ángulos internos de un polígono va a ser igual, bajo aquí el 180, ¿factor de quién? N dijimos que significaba el número de lados del polígono. Contemos entonces cuántos lados tiene el polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente tiene 6 lados, menos 2. La suma de los ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 grados. ¿Por quién? A 6 le voy a restar 2, me quedan 4. Ahora, la suma de los ángulos internos de un polígono va a ser igual a 180 por 4, me da los 720 grados. Si ustedes observan, aplicando la fórmula también llego a la misma respuesta. Y aquí lo hice mediante los triángulos. ¿Cómo lo hice mediante los triángulos? Hice un punto en un lado, el punto medio en uno de los lados del polígono. En este caso utilicé este punto, este lado de acá. Y luego trazamos segmentos hacia los vértices no adyacentes. Sabemos que esto es un vértice, este es otro vértice, vértice y vértice. Trazo los segmentos y ustedes observan que se van formando los triángulos. Vean, un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4 triángulos, 5 triángulos. Ahora bien, entonces como yo sé que los ángulos internos de un triángulo, la sumatoria de ellos es de 180 y son 5, lo voy a multiplicar por 5. Pero ahora bien, también le tengo que restar la parte de cada uno de sus ángulos de acá. Vean, este ángulo de acá, de acá, de acá y de acá. Pero todos ellos se me hace un ángulo llano. Y yo sé que un ángulo llano es de 180 grados. Luego hice la multiplicación, resté los 180 y me dio los 720. Y aquí ya se los expliqué mediante la fórmula. ¿Qué significaba esa? La sumatoria de los ángulos internos de un polígono. Y n, el número de lados de ese polígono. Lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hice la resta, me dio 4 y a 180 por 4, 720. Ahora bien, vamos con el otro tema que es el 4.1.3, determinación de la suma de los ángulos externos de un polígono, de la página 86. Algo muy importante, aquí estoy encontrando los ángulos internos y para los ángulos internos es que utilizo esta fórmula o lo hago mediante los triángulos como les mencionaba. Pero en este tema vamos a aprender a obtener la suma de los ángulos externos. ¿Cuáles son esos ángulos externos? Vamos a guiarnos con este polígono que nos aparece acá. Este es un ángulo externo. ¿Cómo lo obtuve? Tracé acá, vean, y acá tengo mi primer ángulo externo. Luego hice la otra línea y obtuve mi segundo ángulo externo. Tracé, vean, y mi tercer ángulo externo y de último aquí la línea y obtuve el cuarto ángulo externo. Ahora bien, algo muy importante de la página 86 es que acá me comprueban y definitivamente me dice que, por lo tanto, dice, la suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a 360 grados. La suma de ¿quién? La suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a los 360 grados. Nunca se les va a olvidar. Entonces, significa que la sumatoria de estos 4 ángulos tiene que ser 360 grados. Veamos el ejemplo número 4 de la página 86. Me dice, dado el siguiente polígono, encuentra el valor de los ángulos externos de X. Luego procede a la comprobación mediante la suma de todos los ángulos externos. Y efectivamente, cuando yo sume todos estos ángulos externos, me tiene que dar ¿qué valor, niños? 360 grados. Ahora bien, para comenzar,
conozco que la suma total de los ángulos externos, le voy a poner acá externos, la suma de los ángulos externos va a ser igual a ¿quién? Me decían, a los 360 grados, que está en la página 86 demostrado, niños. Ahora bien, entonces, para conocer el valor de X, ¿cómo haría? Ya sé que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Entonces, debo de ir sumando cada uno de ellos para obtener ese valor. Entonces, la suma, le voy a colocar acá, la suma de los ángulos externos va a ser igual a ¿quién? Al ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4. O sea, cuando sume estos 4 ángulos me va a dar el total de la sumatoria de los ángulos externos. En este caso ya sé que la sumatoria es de 360 grados. Entonces, en lugar de colocar la suma de los ángulos externos, voy a colocar los 360 grados que ya me dan por hecho, que eso es lo que equivale al sumar todos ellos. Va a ser igual a ¿quién? Al ángulo 1. ¿Y quién es el ángulo 1? 75 grados. Más el ángulo 2. ¿Y quién es el ángulo 2? 110 grados. Más el ángulo 3. ¿Y quién es el ángulo 3? 95 grados. Más el ángulo 4. ¿Y quién es el ángulo 4? X. Y este es el valor que ando buscando para poder encontrar solamente el valor del ángulo externo de X. Porque de esto ya los conozco, pero no conozco este de acá. Entonces, 360 grados va a ser igual a 75 más 110 más 95, que me da igual a 280 grados más X. Ahora bien, pretendo dejar sola ¿a quién? A X. Si 280 está sumando, ¿qué pasa a ser al otro miembro? Pasa a restar, ¿verdad? 360 grados menos 280 grados. ¿Va a ser igual a quién? Solamente ¿quién me queda en este miembro? X. A 360 grados le resto 280. Efectivamente me da un valor de 80 grados. Y esto va a ser igual a X. Significa que el ángulo 4, ¿a cuánto equivale, niños? A 80 grados. Entonces ya lo conozco y este es igual a 80 grados. ¿Ven? Ya encontré el valor de este ángulo X, que es 80 grados. ¿Cómo lo voy a comprobar? Cuando sume el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4, me tiene que dar precisamente ¿cuánto, niños? 360 grados. Entonces vamos a sumar, lo voy a hacer acá comprobando. Vamos a hacerlo acá comprobando. Lo vamos a comprobar entonces. Comprobación. 2 puntos y sumemos comprobación. Y sumamos entonces el ángulo 1, que es de 75, más el ángulo 2, que es 110, más el ángulo 3, que es de 95 grados, más el ángulo 4, que es de el que encontramos. ¿Cuánto era el ángulo 4? De 80 grados, ¿verdad? Y esto va a ser igual a ¿quién? Sumemos 75 más 110 más 95 más 80 y me da efectivamente los 360 grados. Y aquí ya lo comprobé. Ahora, solo les voy a dar la idea
de los siguientes ejercicios de la página 87. En este caso, me piden encontrar la suma de los ángulos internos. Dos cosas. Puedo encontrar el valor de X y Y ¿cómo? Con el suplemento. ¿Qué es el suplemento? Yo sé que aquí hay un ángulo llano, ¿verdad? Entonces el ángulo llano es de 180. A 180 le va a restar los 112 y cuando haga esa resta va a conocer un numerito y ese es el valor de X. Y luego hace la sumatoria y le va a restar los 360 y va a encontrar el valor de Y. Ahora bien, si ustedes lo quieren comprobar por la fórmula, ya saben, la sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a 180 factor de n menos 2. N, ¿quién significa? El número de lados, y ustedes van a comprobar que efectivamente les va a dar lo mismo al hacerlo así. Esta parte de acá lo pueden resolver con el ejemplo que les acabo de explicar de la página 86 y les voy a dar la idea para este. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Encontrar esa suma, ¿verdad? 180 grados le va a restar ¿a quién? A 60 y a 45 y va a conocer un valor y ese valor va a ser el de este ángulo de acá. La sumatoria de ellos tres es de 180 grados. Entonces a 180 grados le resta 60 menos 45 y el valor que le quede va a ser este ángulo de acá. Ahora, ¿cómo puede encontrar los ángulos externos? Siempre por el ángulo llano, que es el suplemento. A 180 le va a restar 45 y va a conocer el primer valor. A 180, que es todo él, le va a restar este pedacito que es 60 y va a conocer el valor de acá. Y como ya encontró el valor de aquí, entonces a 180 le va a restar el valor que encontró de acá y va a encontrar efectivamente el ángulo externo de acá. Si tienen preguntas me pueden escribir por medio de un mensaje para aclarárselo.